Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos en esta mañana, en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra, de compartir el Evangelio, y damos gracias a Dios por este medio porque podemos llegar a todos los hogares, mis hermanos. Bueno, yo creo que el próximo domingo ya nos veremos en la iglesia, mis hermanos. Recibí un buen reporte de los hermanos y damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, mis hermanos, y Dios ha levantado a aquellos que habían estado enfermos, y damos gracias a Dios porque Dios ha mantenido sanos y con salud a muchos hermanos. A todos diríamos, hermano, porque, mi hermano, la palabra de Dios se cumple. Hemos estado clamando, hemos estado orando y dando gracias a Dios por su palabra, hermano, y sabiendo lo que la palabra de Dios dice. Y por ello, hermano, yo creo que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos con Cristo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a abrir un espacio en esta mañana, en esta hora, para orar y darle gracias a Dios por su misericordia, mi hermano. Yo creo en este tiempo, mi hermano, que debemos estar orando y clamando a Dios para que su misericordia no se aparten de nosotros. Hermanos, recordemos que no depende de nuestro afán, no depende de lo mucho que nosotros queramos, depende de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Y recuerde que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y la palabra de Dios dice que jamás se apartará de nosotros su misericordia, que ellas son de la eternidad hasta la eternidad, y que Dios no invalidará su pacto para con nosotros. Y nosotros estamos en pactos con el Señor. Y podemos ir confiadamente delante de Dios, hermano, porque estamos en una relación de pacto con Él. Vamos a orar para iniciar esta enseñanza en esta hora. Amado y poderoso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias por tu misericordia, Señor, por la gracia tuya, por tu poder, por tu mano extendida, Padre. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno y misericordioso. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre, Padre precioso. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias por la iglesia, los hermanos que son sanos, tienen salud y bienestar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por nuestras vidas, porque jamás se apartará de nosotros tu misericordia, bendito Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo que tú nos permites para compartir tu palabra. Señor, que lo que hablemos en esta mañana, lo hablemos conforme a tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Tito. Vaya al libro de Tito. Yo tengo abierta la Reina Valera del 60. Usted puede tener la Reina Valera del 60 abierta o puede tener otros textos. Pero vaya a Tito 3 y versículo 3. Tito 3 y versículo 3. Y vamos a leer, mis hermanos,
con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mis hermanos, nosotros no podemos dejar de lado de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos sacó, de dónde nos libertó, de dónde nos trae el Señor. Este texto, mi hermano, muestra un poco la condición en la que nosotros estábamos antes de conocer de Cristo. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que éramos en otro tiempo, y dice en otro tiempo porque, hermano, a usted la sangre de Cristo le ha borrado todo pecado. ¿Sí? Pero éramos insensatos, rebeldes, extraviados, ¿sí? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos. Hermano, y éramos esclavos de todas estas cosas. Es más, algunos esclavos de algún vicio, alcohol, cigarrillo, drogas, etcétera, hermano. Y esclavos de muchos otros temas, ¿sí? Cuando habla de concupiscencia, habla también de ese tipo de pecados sexuales, adicto a la pornografía, adictos al sexo, adicto a muchas cosas, hermano. Y éramos esclavos de todas estas cosas. En esta mañana, mi hermano, si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, le podemos escribir libres de la esclavitud. O Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud. Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud, hermano. Y de eso queremos enseñar en esta hora, mis hermanos. Porque antes éramos esclavos de todas estas cosas, hermano. Pero Cristo nos ha hecho libres, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermano? Que seamos libres, que seamos servidores de aquel que nos llamó. Entonces, mi hermano, usted, yo creo que ha leído la palabra de Dios. Y leamos Gálatas un momentico, mi hermano. Quiero ir a Gálatas para que leamos en Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. ¿Sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Poderoso es el Señor. Mire, ya no somos esclavos, hermano. Cristo nos ha libertado. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo, mi hermano, no tenía absolutamente nada. No tenía libertad. ¿Sí? Era dueño de alguien. No tenía pertenencias. No tenía ningún tipo, a veces ni de voluntad, porque tenía que hacer la voluntad de su amo. ¿Sí? Eso era un esclavo. ¿Sí? Es más, el pueblo romano en su tiempo al esclavo lo llamaba adicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependía de algo, dependía de alguien y estaba esclavizado a eso. Hermanos, con certeza nosotros no sabemos
de dónde o cuándo se inició la esclavitud. ¿Sí? Si nosotros miramos la palabra de Dios, y hay muchos que concuerdan, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, que concuerdan que la esclavitud surgió cuando Can, ¿sí? Ustedes recuerdan quién era Can, el hijo de Noé. Recuerden que Noé tenía 3 hijos. Y de pronto yo creo que usted ha leído esa escritura cuando Noé sembró un plantío de uvas, hizo vino y se embriagó. ¿Sí? Y Noé se enteró de lo que había hecho su hijo Can. ¿Sí? Y promulgó una maldición sobre la descendencia de Can. Algunos concuerdan que pues allí está el origen de la esclavitud por esa maldición que Noé hizo sobre su hijo. Si quiere, vayamos un momentico a Génesis, al libro de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, mis hermanos, y vamos a leer desde el 25 hasta el 27. ¿Sí? Desde el 25 hasta el 27. ¿Sí? Bueno, si quieren, mis hermanos, vamos a leer desde antes para que usted lea en contexto lo que sucedió. ¿Sí? En el capítulo 9, versículo 20, dice la palabra de Dios: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba sin ropa. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, mis hermanos, algunos concuerdan que la palabra siervo, esta palabra siervo de siervo, en otras versiones es esclavo. Si usted busca los orígenes, ¿sí?, el origen de la esclavitud, la palabra esclavo viene del griego, ¿sí?, que fue traspuesta la palabra de una nación Escandinavia, en Escandinavia, ¿sí?, porque allí ellos refieren que inició la esclavitud y se hicieron, tomaron a esa nación como esclava. Entonces traspusieron pues el nombre a ser esclavo. No hay, hermano, una certeza, no podemos decir una certeza de dónde pudo y en dónde y cuándo inició la esclavitud. Tenemos esta referencia bíblica, históricamente tampoco se sabe lo que le estoy diciendo, de dónde viene. Si usted busca el origen de la palabra esclavo, va a encontrar esto. Algunos dicen que los esclavos surgieron
con prisioneros de guerra. O sea, que en la guerra se cogían esos prisioneros y se les ponía a trabajar o a cumplir con algunas cosas. Entonces, con certeza no podemos decir ni cuándo inició ni dónde, hermano. Pero sí la gran problemática que hemos tenido en relación a ello. ¿Sí? Y de pronto no, en nuestro país, en este tiempo, ni en algunos lugares, pero sí hay algunas naciones que de pronto todavía esclavizan a las personas. Esperamos que no se den, obviamente, pero el concepto también de esclavitud ha cambiado y no voy a profundizar en eso para no causar algunas cosas. Obviamente en nuestro país eso no es legal, ni en la mayoría de los países, hermano. ¿Sí? Diríamos que casi todo pues no sería legal, ni legal espiritualmente, ni legal físicamente. ¿Sí? Pero, hermano, mírese que sí existe la esclavitud. Y una persona puede ser esclavo de algo. Por eso decía anteriormente que los romanos al esclavo muchas veces le decían adicto. Y nosotros nos convertimos en esclavos, mis hermanos, o aquellas personas cuando no reciben de Cristo y no han aceptado a Cristo, ¿sí? Y son sometidos por el enemigo al pecado. La Biblia habla de ser esclavos del pecado. Hermano, el objetivo de esta enseñanza es que usted pueda entender que Dios le ha hecho libre. Yo no sé si usted ha leído la carta del apóstol Pablo a Filemón, ¿sí? Es una carta muy corta, muy puntual, hermano. Y voy a leerle un poquito, o voy a referirle un poquito referente a esta carta. ¿Sí? Filemón básicamente es un amigo conocido de Pablo. Y Filemón tenía un esclavo, ¿sí? Y ese esclavo, hermano, se llamaba Onésimo. Si usted ha leído la carta de Filemón, lo va a recordar. Ahora, si no ha leído la carta de Filemón, le animo para que usted lea la carta de Filemón. Entonces, mi hermano, si usted lee esta carta, la carta es específica hablando o Pablo intercediendo por un esclavo. Hermano, tipo de lo que el Señor ha hecho por nosotros de liberarnos, de libertarnos, hermano, de la esclavitud, del pecado, de las concupiscencias, ¿sí? Del orgullo, la altivez, la vanagloria, hermano, y aún cosas mayores. Yo recuerdo, mi hermano, que yo tuve problemas hace muchos años con el alcohol y podría decir que era esclavo del alcohol. ¿Quién me libertó? El Señor me liberó. Entonces, hermano, la carta de Filemón expresa esa voluntad y ese propósito de Dios de ser libres. La Biblia habla que ya no somos esclavos, que ya no existe hombre o mujer, judío, gentil, esclavos o libres, hermanos. Todos somos servidores del Señor. Entonces, mi hermano, si leemos, por ejemplo, Filemón 1:16, eso tiene un solo capítulo, o Filemón 16, como lo quiera leer, dice la palabra de Dios: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. La Biblia habla, hermano, de cómo nos ve el Señor. Somos hijos, ¿sí? Nos hizo más, hermano, que esclavos, hermanos en Cristo, hijos, ¿sí? Y dice
más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Quién era este esclavo? Onésimo, ¿quién era? Hermano, era un esclavo de Filemón. Se había escapado, hermano. Era un siervo inútil. Y así usted lo puede leer en el libro de Filemón. Un siervo inútil. ¿Sí? Vasos para deshonra, hermano. Mírese cómo el Señor nos ha vuelto siervos útiles, hermano. Vasos para honra. Poderoso es el Señor. Hermano, esta carta muestra la voluntad de Dios. ¿Sí? De muchas formas, hermano. O sea, el propósito de Dios, primero, de sacarnos de la esclavitud. Y segundo, en convertirnos en siervos útiles. Dios quiere, mi hermano, que usted sea un siervo útil. Un vaso para honra, hermano. Que sea ese elemento o ese órgano en el cuerpo, hermano, útil. Y solo la gracia y la misericordia de Dios ha hecho eso con nosotros, hermano. Lo animo, mi hermano, para que en esta semana lea, hermano, en media horita, en 15 minutos, usted lee esta carta. Y va a ver la voluntad de Dios, hermano. Para que hoy, hermano, podamos ser siervos de Cristo con un propósito santo, hermano, un propósito grande. Dios nos ha llamado con un propósito, ¿sí? Con un plan específico, hermano. Y yo quiero animarle para que usted pueda cumplir ese plan, ese propósito. La palabra de Dios dice también en Juan 8:35, mi hermano. Vaya a Juan 8:35. Dice la palabra de Dios allí en Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Sí? Juan 8:35. Y hermano, usted sí comprende y entiende por qué el Señor nos ha hecho libres, no esclavos. Porque nos ha convertido en hijos y el hijo queda para siempre. Somos hijos del Señor. Hermano, coheredero con Cristo. Si está entendiendo, tenemos una herencia. Hermano, que yo sepa, el esclavo no es el que hereda. Heredan los hijos. ¿Sí? Heredan los hijos, no el esclavo. Poderoso es Dios. Y Dios lo dice también en su palabra en el libro de los Génesis. ¿Sí? Que no iba a heredar el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre. Leamos también Romanos 6:16, hermano. Romanos 6:16. Dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? Pues ser esclavo, mire, esclavo del pecado, hermano, para muerte, o obedecemos para la justicia. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Poderoso es el Señor. Hermano, el Señor nos ha hecho libres,
siervos, pero no por ello con ocasión a que hagamos lo que queramos, hermano. ¿Sí? Debemos persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Hermano, poderoso es el Señor. Leamos Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús, mis hermanos. Dios nos ha libertado. No nos hagamos, no volvamos atrás haciéndonos esclavos, hermano, de concupiscencia, del pecado, del vicio. Es más, hermano, si usted hoy día está siendo esclavo de algo, hermano, pídale al Señor que rompa esas cadenas, hermano. Porque aún sabemos que dentro de la iglesia puede haber hermanos atados, hermano, al alcohol, a la pornografía, ¿sí? Algún tipo de vicio, hermano, a la mentira, al engaño. Hermano, y Dios quiere liberarte. A veces nosotros ponemos mucha condenación en los temas, hermano, y yo quiero ser muy honesto y sincero con los hermanos. Mi hermano, usted puede venir si tiene alguna dificultad en cualquiera de sus áreas y pedir ayuda si la necesita. Porque para eso estamos, hermano, para que usted sea restaurado y levantado en Cristo Jesús. Estamos para edificar la iglesia. A veces condenamos a los hermanos que están pasando por alguna situación, pero tienen sus pecados ocultos. Y entonces no nos enteramos, hermano, y la idea es que Dios quiere que usted sea libre, hermano, de cualquier situación, de cualquier problema, hermano, que usted tenga en cualquiera de sus áreas. Hermano, pida ayuda. No importa si usted no ha podido tomar control sobre eso, pida ayuda, porque Dios quiere liberarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere darte esa libertad como hijo. Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. Dice la palabra de Dios, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Perdone, mis hermanos, este no es el texto, les dije uno y no es uno, es Primera de Corintios 7:23. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Primera de Corintios 7:23. Dice la palabra de Dios: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Mírese, mis hermanos. Usted sabe que Cristo nos compró a precio de sangre. Él pagó un precio muy alto. El Señor pagó un precio muy alto para liberarnos de la esclavitud. Hermano, no nos hagamos esclavos, dice la palabra de Dios, de los hombres. No nos hagamos esclavos del pecado. No nos hagamos esclavos de las concupiscencias, hermano. Porque Dios ya pagó el precio para que usted fuera libre. Hermano, y debemos entender que en Cristo Jesús tenemos libertad. Leamos el 22, leímos el 23, ahora leamos el 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Hermanos, cuando Él nos llamó, pues éramos esclavos, pero Él nos dio libertad. Ahora somos libres, libertos
Dice, somos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siervo, o el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hermano, somos esclavos de Cristo, pero tenemos un buen amo, tenemos un buen Dios, tenemos un buen Padre. Hermano, no como lo que nosotros conocemos. Yo a veces cuando veo esas películas de tiempos atrás que tienen que ver con la esclavitud, yo siento como que me hierve la sangre, hermano. Del abuso, del maltrato, de todo lo que uno vea, cero libertad, hermano, y sometidos a cualquier cantidad de cosas. Dios nos ha hecho libres. Somos libres en Cristo, mi hermano. Yo quiero animarle en esta hora, hermano. Si usted no ha podido romper con alguna atadura, no ha podido romper con algún yugo, sigue siendo esclavo en algún área de su vida, que en esta mañana podamos orar y que usted ponga su problema delante de Dios, hermano, porque Dios ya pagó el precio. Hermano, reciba esa libertad. Reciba de parte del Señor. Créala que Dios nos ha hecho libre, hermano. Que Él le da la capacidad, hermano, de sobreponerse, de pasar por encima de toda esa situación, hermano. Yo lo puedo decir con convicción, con conocimiento de causa, hermano, de cómo Dios me liberó, me libertó, hermano, y me pasó por encima de todas esas situaciones difíciles. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta hora que rompa todos los yugos, que recibimos esa libertad en Cristo para seguir adelante, para cumplir el propósito y cumplir el plan. Usted ya no es esclavo, hermano. ¿Sí? Si usted sigue siendo esclavo, por ejemplo, de las deudas, usted sigue siendo esclavo de algún vicio, si usted es esclavo o adicto a algo, o tiene algún problema que lo esclaviza, hermano, en esta mañana póngalo delante de Dios. Él va a romper ese yugo para que usted sea libre. Amado y poderoso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora. Padre, gracias por pagar un precio tan alto para que nosotros tuviéramos libertad. Señor, yo quiero colocar los hermanos, la iglesia delante de tu presencia. Señor, que tú rompas todo yugo, toda atadura que el enemigo ha querido colocar en mis hermanos, Señor. Rompe todo yugo, libera las vidas, papá, libértalas. Ahora en el nombre poderoso de Cristo le ordenamos al enemigo soltar las vidas. Se rompen los yugos de adicción, sea al alcohol, sea a las drogas, sea a algún elemento adictivo, sea la pornografía, sea a cualquier vicio que se presente. Se rompe todo yugo de esclavitud a las deudas, a las mentiras, al engaño, al error. En el nombre poderoso de Cristo se rompe todo yugo, toda atadura. Señor, declaramos que somos libres. Por fe lo creemos, que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. A precio de sangre nos compraste, Señor, y nos has libertado. Ya no somos esclavos del pecado, bendito Dios. Somos tus siervos, somos tus hijos, libres en ti porque estamos en ti y nos movemos en ti, Padre. Señor, colocamos delante de ti, Padre, todo yugo que el enemigo ha querido colocar y ahora es roto, ahora es destruido, ahora
es echado atrás. Ahora se va lejos en el nombre de Cristo. Y declaro libertad en la vida de mis hermanos. Declaro libertad en la iglesia. Declaro libertad en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos. Declaro libertad en nuestros hijos. Son libres, libres, libres. El enemigo suelta la vida de los hijos, de nuestros hijos. Cualquier plan oculto que el enemigo haya puesto sobre la vida de nuestros hijos, ellos son libres. Se rompe todo yugo, se rompe toda atadura, toda cadena. Señor, tú rodeas tu pueblo, tu iglesia. Tú nos colocas por cabeza y no por cola, bendito Dios. Padre, te damos gracias por liberarnos. Te damos gracias por libertarnos. Toca las vidas. Toca tu pueblo, toca la iglesia, llénalo de tu presencia, llénalo de tu espíritu, papá. Gracias por liberar a este tu pueblo y a esta tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga en esta hora. La paz y la gracia de Dios está sobre su vida, mi hermano, con salud y bienestar. Recuerden, les habló el pastor Alberto Díaz del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Recuerde, mi hermano, que si necesita oración puede comunicarse con nosotros al 302-232-0900 y allí estaremos orando por su vida. Dios me los bendiga, mi hermano, y están en bendición y van en bendición porque somos bendecidos por Dios. Feliz día, mis hermanos.